Bueno, pues como bien dice el título de la presentación, pues el taller del que te voy a, bueno, el que te voy a estar hablando el día de hoy es sobre el tiempo y el espacio en la narración. Pero antes de empezar me quiero presentar contigo. Yo soy María del Mar Domínguez y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente y pues hago parte del Centro de Lectura y Escritura como tutora hace 3 años. Entonces, pues es un gusto para mí estar contigo el día de hoy y poder compartir contigo un poco de lo que sé sobre el tiempo y el espacio en las narraciones. Entonces, antes de ahondar a profundidad en el tema, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué crees a qué se refiere el tiempo y el espacio en una narración? ¿Cuál es como la principal idea o cuál es la primera idea que se te viene a la mente si yo te pregunto qué es el tiempo y el espacio en una narración? Bueno, voy a ver un momentico si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Listo. Para mí el tiempo y el espacio eh, los diría en el mismo espacio como de describirlo, o sea, definir el tiempo en el que transcurre lo que yo estoy escribiendo. Y el Bien, espacio, pues también lo mismo, o sea, definir, por ejemplo, que es una fecha o decir en qué hora del día están. Y el espacio, pues lo mismo, describir el entorno, o ese tipo de cosas. sí. Muy bien, eso es, Daniel. Ese es un acercamiento importante para lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, con este acercamiento que tú me has hecho, voy a empezar explicándote primero qué es el tiempo. Entonces, el tiempo en las narraciones es un elemento básico y ¿por qué? Porque evidentemente para poder uno narrar una historia o contar una historia, pues debe estar enmarcada en un tiempo. Nosotros siempre contamos historias, pues, a partir de un rango temporal, porque así es como también nuestra vida se desarrolla en un rango de tiempo. Entonces, el elemento del tiempo es básico en las narraciones. Y hay tres clasificaciones que tiene el tiempo en las narraciones y se utiliza cada uno de acuerdo al caso, de acuerdo a la preferencia o de acuerdo a cómo sea más adecuado presentarlo en una narración. Creo que llegó otra persona. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Ah, bueno, Lucy, le contaba a Daniel, antes de que llegaras tú, pues apenas acabamos de empezar, le preguntaba qué pensaba sobre qué era el tiempo y el espacio en una narración y ya empezamos a explicar lo que es el tiempo. Entonces le decía, para explicarte rápidamente, que el tiempo es un elemento básico en la narración porque en todos los textos y todas las narraciones y todos los cuentos, bueno, todo lo que uno lee, siempre es, o todo lo que uno escribe, porque también se da el caso que quieras escribirlo, se debe hacer en un marco temporal. Y le decía que voy a explicar ahora las tres clasificaciones que tiene el tiempo en las narraciones. ¿Ok? Ahí vamos. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, ninguno. Ok, Tampoco. está bien. Bueno, entonces, el concepto de tiempo en la narración presenta diferentes planos de estudio. El primero es el tiempo referencial o histórico, que ya lo vamos a ver a profundidad. El tiempo de la historia es el tiempo del relato. Entonces, en el tiempo de la historia corresponde a la presentación en un orden lógico y causal de los acontecimientos del relato. Esta es la típica historia que nosotros conocemos que tiene y un inicio, un nudo y un desenlace. Ese es el tiempo de la historia. El relato se presenta de forma lineal, es decir, tal y como acontece en la realidad. O sea que en esta clasificación del tiempo no hay como un salto temporal, no es como que no es como que el autor empieza la historia en la mitad y luego se devuelva, como hay otros casos en los que vamos a ver, sino que la historia transcurre de forma lineal. A esta clasificación se le llama el tiempo de la historia. ¿Está entendido? Sí. Ok. Bueno. Vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo es, dice,
El personaje busca encontrar un propósito para su vida. Ese vendría siendo el inicio. Conoce a muchas mujeres, pero ninguna es la indicada. Se enamora de una chica cruel y despiadada. Este vendría siendo, ¿qué? ¿Ustedes qué creen que esta parte vendría siendo? Esta parte se enamora de una chica cruel y despiadada. Como el nudo, el detonante. Muy bien, el nudo. Llega otra persona a su vida, le hace diferenciar entre el amor y la obsesión destructiva. Y finalmente se queda con esa persona especial. Entonces aquí vamos viendo cómo una historia que transcurre de manera lineal. El chico está buscando un propósito para su vida, conoce muchas mujeres, se enamora de una que le destroza el corazón, luego conoce otra, pero esa sí es la ideal y ya, se queda feliz, ¿no? Ese pues es un ejemplo de una historia lineal corta, pero aquí podemos ver en este caso cómo se aplica. ¿Ustedes conocen alguna historia o han leído algún cuento, alguna narración o ustedes han escrito algún texto cuyo orden cronológico sea de manera lineal, que tenga inicio, nudo, desenlace? Claro, por lo menos pues muchas fábulas, ¿no? Tienen como ese tipo de narración, así Exacto. súper lineal. Y la verdad es que sí, es muy fácil de identificarlo. Está presente en la mayoría digamos, de cuentos así infantiles y todo eso. Ajá. ¿Alguno que te acuerdes específicamente? Eh, que yo me acuerde, la gallina de Clarice Lispector me parece que ese tiene una narración lineal. Cuéntanos de qué trata ese cuento, Lucy. Bueno, ese cuento, pues es que ya lo leí hace ratico No también. te preocupes. Ese cuento se trata pues de la visión de una gallina que es perseguida para digamos, hacer un sancocho, sí, como desde la visión de una gallina. Entonces empieza a relatarlo desde la mañana, de cuando despertó la gallina, de cuando fue perseguida y al final, pues cuando ya llega su hora. Muy bien, exacto. Ese es un ejemplo perfecto. Daniel, ¿tiene algún ejemplo o alguna vez haya leído algún texto que tenga esa estructura lineal? No, la verdad, que yo me acuerde, no, pero sí sé, o sea, digamos que así como por encimita, como decía Lucy, las fábulas y los cuentos infantiles son muy así porque es una estructura muy sencilla como de entender, ¿no? No es como te hablan del final al principio y cosas así que son enredadas. Ok, muy bien. Sí, es una forma sencilla, pero también válida, ¿no? Hay historias muy buenas que se cuentan de una manera sencilla. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ya mencionamos lo de los ejemplos de textos o cuentos que tengan este tiempo lineal. Bueno, por aquí, aquí hay algo que me gustaría rescatar y es que, por ejemplo, en la introducción que vendría siendo el inicio, se presenta la trama, se habla de los personajes, se sitúa la historia. Aquí nos está hablando del contexto y el contexto hace parte también del tiempo, ¿no? Es súper importante. ¿Y en qué época? También vamos a ver más adelante que el tiempo histórico es fundamental porque debemos siempre tener en cuenta la época, el contexto social y cultural en el que se desarrolla la historia, eso es fundamental. El nudo, cuáles son, digamos, como los conflictos, y al final es el desenlace, cómo acaba la historia y cómo se resuelven esos conflictos. Ahora vamos a hablar del tiempo referencial histórico. Y aquí sí les pido muchísima más atención porque aquí ya esta clasificación de tiempo es un poco más compleja porque aquí en el tiempo referencial histórico yo ya me contextualizo en un momento histórico determinado. ¿Y por qué les digo que es complejo? Porque cuando uno se quiere situar en un momento histórico determinado, uno tiene que tener en cuenta no únicamente como decir, "Ay, yo voy a hablar de la Edad Media y listo", sino que yo no puedo hablar de la Edad Media de manera deportiva, sino que yo tengo que investigar. Entonces ahí está la complejidad de esta clasificación de tiempo, porque yo tengo que
leer sobre ese contexto, sobre las costumbres de ese entonces, sobre lo que pasaba en ese momento. Entonces, para poder que mi texto tenga validez, a menos de que sea ficticio, pero incluso en la ficción hay contexto y hay coherencia, pues yo lo que tengo que hacer es investigar sobre ese tiempo específico para poder hablar de ese tiempo. Y se deben tener en cuenta las características sociales y culturales de ese momento. Eso es fundamental. Cómo se comportaban las personas en ese momento. O si yo quiero escribir un texto futurista en el que yo me vaya muchísimo tiempo adelante, pues entonces yo me tengo que imaginar ahí también cómo se comportaría la gente en el futuro, ¿no? Y eso es aún más complicado porque es como, de alguna forma, como profetizar lo que puede pasar, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, por eso el tiempo referencial histórico es tan complicado porque cuentas con variables que debes tener en cuenta al momento de escribir un texto o cuando uno lee un texto desde estas perspectivas. No sé, ustedes conocen algún texto o alguna vez se han atrevido a escribir una historia en algún momento histórico determinado. Por mi parte, sí. ¿Sí? Cuéntanos. Bueno, sino que, a ver, como tal no ha sido escritura así tal cual, sino que yo hice un cómic, digamos. Entonces, pues evidentemente ahí primero hago un guión antes de, y trata sobre la cultura agustiniana, la que está en San Agustín, en el Huila, y también tiene que ver con el arte rupestre que está en el Chiribiquete, ¿cómo se llama? Serranía del Chiribiquete, que está en los departamentos de Meta y Bichada, si no estoy mal. Ok. Entonces, pues, digamos que tuve que hacer una investigación sobre esas cosas. Claro, para conocer el contexto muy bien, es un ejemplo válido. Lucy, ¿conoces alguno? ¿Has leído alguno? Pues la verdad es que a mí me sucede algo muy curioso con este tema del tiempo referencial, porque por lo menos yo soy muy fanática de las historias de fantasía, las sagas de Sí. fantasía, de las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, todo pues eso que tiene que ver con fantasía. Y ahí, o sea, se nota que para los autores es necesario decir, tomar diversos arquetipos de una época propia, como lo es, digamos, la Edad Media, donde pues caballeros, castillos, hadas, duendes, o sea, digamos que remontarse a todas esas creencias que podríamos llamar así, por un eso, medievales, que pues si bien sean hoy en día, digamos que tuvieron su apogeo en otras épocas, digamos que se notan mucho los arquetipos, los, sí, llamarlo así, una suerte de elementos que te devuelven a un tiempo, digamos, eh, preciso, ¿ya? En la historia de la humanidad también, por lo menos, eh, Gabriel García Márquez cuando escribe El amor en los tiempos del cólera, o sea, me imagino que él tuvo que hacer un trabajo de ubicación, espacio, o sea, temporal, sí, que cómo era la vida, digamos, en la época en la que el cólera llegó aquí al país, cómo era, digamos, el río Meta o el Magdalena, creo que era, me parece, bueno, cómo era la sociedad colombiana de ese entonces. Entonces sí me parece o sea, sí he leído historias así como con tiempos pasados y digamos que en la ciencia ficción, más en el subgénero de distopía, o sea, se ve mucho, digamos, esa necesidad que tienen algunos autores como de crear ese tiempo referencial que no está sucediendo todavía. Entonces, digamos que yo incluso lo vería un poco más complejo el hablar así como cosas del futuro en ese tiempo referencial histórico, porque pues es un poco más fácil hablar como de lo que ya sucedió, porque pues ahí está todo lo investigado, te puedes sumergir en un proceso de investigación, pero digamos que hablar del futuro te deja mucha cabida a la imaginación. Claro. Muy bien, muchísimas gracias por sus aportes, son supremamente valiosos y eso que acaban de decir es totalmente cierto.
Yo pienso que sí, escribir y leer en este tiempo referencial es complejo, porque además incluso si uno llega a leer, por ejemplo, un texto de la Edad Media, pues a uno a veces le hablan de cosas que uno no tiene ni idea porque pues uno no vivió en ese tiempo. Entonces, incluso toca ir a investigar, ¿no? Cuando uno lee. Entonces, sí, es un reto total, pero también es importante aquí que el tiempo referencial histórico, digamos que no solamente se contextualiza en un momento histórico, digamos, de la historia en general, sino que puede ser la historia de una persona, de una familia. Entonces, si yo cuento la historia de mi vida, pues eso es un tiempo referencial histórico porque tengo que devolverme y empezar a recordar cosas, recordar experiencias, sensaciones. Y si me atrevo a escribir sobre mi vida en el futuro, pues igual es como un reto. Aquí hay un ejemplo del tiempo referencial histórico y dice, corría la época de los 90, 1991 para ser más exacto. Mis padres habían vivido durante la revolución hippie y yo, por mi parte, disfrutaba de la era de los avances tecnológicos. Los televisores a color, la moda cambiante y colorida, y las bandas de rock alternativo que tan extraños le parecían a mis mayores. Este es un cuento anónimo, pero quisiera escuchar cuál es la apreciación que ustedes tienen de este cuento. Si se logra apreciar qué es tiempo referencial histórico. Para mí sí, porque, pues primero que todo sitúa la fecha, ¿no? Entonces, claro, entonces ya sabemos que, y es una fecha, pues, predecesora, entonces sabemos que es antiguo y además trata de que hay una revolución hippie, que también hay unos avances tecnológicos, describe algunos de ellos como muy por encima, entonces yo diría que sí. Exacto, muy bien. ¿Qué más nos puede decir Lucy? ¿Qué piensa Lucy de este ejemplo? Bueno, pues eso digamos que también no, nos da mucha información, digamos que corría la época de los 90, entonces como que ya, eh, digamos que nos da información de que, bueno, mis padres habían vivido durante la época, la revolución hippie, así que digamos 60, 70, entonces ya uno más o menos se puede ir ubicando que podríamos ir hablando de una persona joven digamos, en 1991 y pues él va a contar algo pues de su vida y además que dice corría, entonces habla como en pasado, entonces como para que nos vayamos a 1991, quizá lo esté contando de pronto al día de hoy, pero necesitamos como lectores ir a la época de 1991 porque pues desde ahí es como que el narrador va a empezar a como a contar la historia. Claro, acá, dime, perdón, ¿te interrumpí? Lo siento. No. Bueno, y miren que acá, por ejemplo, nos sitúa ya es culturalmente, ¿no? Mis padres habían vivido durante la revolución hippie y yo, por mi parte, disfrutaba de la era de los avances tecnológicos. Entonces hay que entender acá, por ejemplo, que en los 90 precisamente surgió todo esto de la revolución hippie y que los avances tecnológicos, el internet, los televisores, bueno, todo esto empezó a causar furor en el mundo. Entonces, si por ejemplo yo no conozco qué es la revolución hippie y que eso pasó en los 90, pues entonces voy a estar como suponer que esto que me están diciendo es que en ese momento pasó la revolución hippie y al mismo tiempo estaban todos los avances tecnológicos en furor. Entonces, si yo quiero ahondar más en lo que pasaba en los 90, pues tengo que ir a investigar, porque aquí no me están dando un contexto supremamente amplio, sino que me están hablando a grandes rasgos de lo que pasaba en ese momento y además de la música, ¿no? Que es algo muy cultural. La música, todo esto también social, pero un poco más cultural, lo de la música. Bueno, vamos a continuar. Aquí ya esta es una actividad, pues para ustedes, para que la hagan. Y en un párrafo de 5 líneas les voy a pedir de que puedan escribir una pequeña historia en la que apliquen la clasificación del tiempo referencial histórico, este que acabamos de ver. Entonces, no sé, puede ser algo sobre sus propias vidas, sobre su familia, algo que haya pasado fuera de su casa, en la ciudad, bueno, lo que ustedes quieran. Saquen a flote su imaginación y yo les voy a dar unos minuticos. Entonces, eh, ¿les parece bien si lo hacemos de una vez?
Igual si tienen dudas, pues aquí estoy yo. Sí, por mí estaría bien. Bueno, entonces vamos adelante con el ejercicio. Son 5 líneas. Sobre lo que ustedes quieran. Adelante. Listo, bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Ya terminaron? Sí, ya terminó. Entonces, por Pero, favor, compártenos eh, sobre qué lo escribiste. ¿Puedes leerlo, por favor? dale, bueno, lo voy a leer. Los Ok. militares comenzaron a desperdigarse por las calles, algo extraño en los años pacíficos de Allende. Yo compraba el pan para el desayuno. De pronto, las hostilidades comenzaron en el salón comunal donde se solían reunir aquel grupo literario al que asistía por las noches. De a poco los fueron sacando y montando a la camioneta militar ante los ojos de sus familias. Los pantalones de bota ancha de algunos estaban manchados de sangre. Sonó el himno por la radio de don Pepe. De pronto, la noticia. Allende ha caído, se ha suicidado. Pinochet había ganado. ¡Wow! ¿Chile? Sí, la dictadura. Muy bien. Qué chévere eso. Te felicito. Muy bien. Excelente. ¿Tienes conocimiento del tema? ¿Por qué lo quisiste escribir primero que todo? Bueno, lo quise escribir porque fue algo que, digamos, vi una clase del semestre pasado en donde hablamos un poco de dictadura y vimos por lo menos el texto de Estrella Distante de Roberto Bolaño. Ok. Y no sé, se me vino a la mente ese tiempo histórico referencial. Qué bueno. Muy bien, te felicito. Me gusta mucho. Daniel, ¿nos quieres compartir tu ejemplo? Por favor. Sí, Adelante. bueno, hace 20.000 años, donde los habitantes del mundo no sumaban más de 1 millón, los pueblos asentados en lo que hoy se conoce como el continente americano expresaban sus vivencias con el arte hoy llamado rupestre. Mostraban aspectos y características únicas de sus tribus. Ya. Muy bien. Bueno, cuéntanos por qué lo quisiste escribir. Bueno, primero pues como tú lo dijiste, requiere como un estudio, ¿no? Y digamos que pues el tema del arte rupestre pues lo estuve investigando como ya dije. Entonces digamos que lo conozco un poco. Muy bien. Eso en primer plano. Y porque me parece muy interesante cómo desde hace 20.000 años, 30.000, incluso hay unos más antiguos, las civilizaciones se podían expresar con, con dibujos, haciendo cosas características de cada tribu. Entonces me parece un tema muy, muy bonito, digámoslo así. Muy bien, te felicito. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces con la última tipología de tiempo. ¿Quiere seguir? Ya. Este es el último, el tercero, y luego seguimos con el espacio. Este es el tiempo del relato. El tiempo del relato es la disposición artística de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración, orden que no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia. Esto nos quiere decir básicamente que lo que hace el narrador es jugar con los tiempos, ¿no? No sé si conozcan Rayuela de Julio Cortázar. En este Sí. texto, Cortázar juega con los tiempos, ¿no? Como que puedes leerlo como una rayuela, como que no puedes leerlo de forma lineal o puedes empezar en cierta página que te dice y te tienes que volver y bueno, así es la historia. Los hechos se pueden relatar de forma cronológica lineal, de manera discontinua o en retrospectiva. Miremos a continuación diferentes tiempos narrativos. Entonces, narración desde el huevo o ab o significa que el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. Este es el primer tiempo que vimos que es inicio, nudo y desenlace, ¿no? Aquí no hay dudas. Em, ¿Alguien me puede ayudar leyendo el ejemplo? ¿Alguno de los dos? Por favor. Sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Torme,
de Tome González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la, por la cual causa tomé el sobrenombre y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que está en la ribera del río, en la cual fue molinero. Fue molinero más de 15 años y estaba mi madre una noche en la seña, preñada de mí. Tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Listo, entonces aquí vemos un pequeño fragmento del Lazarillo de Tormes en el que nos cuentan de inicio a fin cómo fue el nacimiento, ¿no? Este es otro ejemplo de historia lineal, está contando las cosas como fueron y a detalle, dónde estaban sus papás, y cómo fue, que fue una noche, listo. La segunda es la narración en medio de la cosa o in medias res, y es que el relato comienza en un momento avanzado en la historia. Desde ahí el narrador continúa o retrocede en la narración. Es decir, que este tipo de historias nos pone a imaginarnos un poquitico más desde el inicio e incluso pueden ser más enganchadoras que las lineales porque te pone a pensar, pero ¿qué pasa con este personaje y qué pasa con este otro y por qué pasa esto y como que quieres saber más? Entonces es como un tipo de narración bien particular y curiosa. No sé si conozcan alguna. ¿Alguna vez han Pues leído más algo que así? todo, disculpa, pues más que todo en el cine he visto, así como que uno se queda como que bueno, ¿y este cómo llegó ahí? Ajá, ok, en el cine sí, también son narraciones. ¿Conocen algún otro o no? Es más complejo de encontrar, ¿no? Porque siempre es más complejo de escribir. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo. Em, por favor, Daniel, ¿nos puedes ayudar a leer este ejemplo, por favor? ¿Me escuchan? O creo que se fue. Daniel se fue. Pues sí, creo que no nos... O bueno, creo que está Ah, allí. ¿qué dijiste? Perdón, es que no estaba escuchando. No, tranquilo. No, que si nos puedes ayudar, por favor, a leer este ejemplo. Sí, Dale. voy. Sobre el techo de la casa, recortados contra la luz del amanecer, los jotes semejan un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en los bolsillos. Fue un helado día de julio que Olegario Santana se halló a los ajotes en el interior de su calichera, cuando eran apenas un par de polluelos feos y encrenques. Por hacerle una broma, sí, sí, qué pena. Tranquilo. Los calicheros más viejos se los dejaron dentro de una caja de zapatos, como regalo de onomástico. Era día de Santa Ana. Él, un poco por seguirle la broma, y otro tanto llevado por las morriñas de su soledad penitenciaria, se los llevó a su casa. Primero les hizo un nido en el patio y comenzó a darles de comer con la mano. A contar con su exiguo plumaje, las crías no tendrían entonces más de 2 meses de vida. Después, ya un tanto creciditas, las instaló en el techo. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Aquí nos están con... Muchas gracias. Aquí nos están contando la historia de dos jotes que, si no estoy mal, son gallinazos. Son como unos animales que se alimentan de ya seres muertos. Pueden ser animales o personas. Y aquí está contando, ¿no? Como su historia, primero que estaban ahí en el techo y luego como se devuelve a cuando eran unos bebés, cuando eran unos polluelos, que diga. Y bueno, continúa la historia. Este es un ejemplo de, de este subtipo del tipo en el que empieza en la mitad y bueno, continúa la historia. Espérense que a veces no me deja como si... Ah, bueno. Y este es el último que es en el extremo y el relato comienza desde el final de la historia. El lector conoce el desenlace, sin embargo, lo que lo motiva a seguir leyendo es el deseo de saber qué fue lo que, qué fue lo que llevó a los personajes a que terminara así.
Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo el hecho de que el narrador, de que el escritor o el autor, antes de pues plasmar esto, tiene que pensarse la historia al derecho para luego ponerla al revés, ¿no? Entonces, todo un reto también para quien escribe y para quien lee, porque pues debe tener la motivación de querer seguir. No sé si conozcan textos o narraciones de este tipo. Por mi parte, pues narraciones como tal, o sea, digamos un libro, no, pero Ok. sí me ha pasado mucho con el tema de los cómics, ya que es como lo que más he leído, de que te presentan al principio la muerte de un personaje y es como, ¿qué pasó? Entonces uno se motiva a seguir leyendo para saber qué fue el desencadenante de Ajá, lo que pasó, de lo que ya pasó. muy bien, así es. Bueno, vamos entonces a continuar. Acá hay un ejemplo, lo voy a leer, yo dice. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Wow. Este es un fragmento del libro El túnel de Ernesto Sábato, ¿lo conoce? Sí, un poco. Yo, yo no. Entonces miren que aquí empieza desde el final. No bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Ribarne. Claro, entonces uno quiere decir, bueno, pues ¿por qué la mató? ¿Qué pasó? Eso lo motiva a uno a leer. Vamos claros hasta allí, ¿cómo se han sentido? Ya aquí acabamos el tiempo. Sigue el espacio, pero cómo se sienten? ¿Han entendido? ¿Tienen dudas? Para mí todo me quedó hasta el momento. ¿Y Daniel? Eh, Bien, pero te tenía una pregunta. ¿Cómo se llama cuando en la lectura, digamos, se está presentando una historia lineal, pero hay un punto en donde retrocede como para explicar algo o agregarle algo a un punto de la historia? Se llama retrospectiva. Ah, ok, pero no es Soy como un tal retros- un tiempo diferente, ¿o sí? No, es que eso pasa, es en esta que vimos. Espérate que no me deja volver. Eso pasa. Aquí dice, en el tiempo del relato, tú puedes jugar con el tiempo como tú quieras. O sea, aquí en el tiempo, en este tiempo que estamos viendo, no tiene que ser necesariamente lineal, sino que aquí dice que los hechos se pueden relatar de forma cronológica, lineal, como vimos, inicio, no desenlace, de manera discontinua, como que empiezo en la mitad y luego sigo, o en retrospectiva, que es lo que tú me estás preguntando, que es que yo me puedo devolver, ¿no? En este clasificación del tiempo tú puedes jugar con él como quieras. No sé si Ah, ahora quieres. listo, gracias. Bueno, y ahora sí vamos a ver el espacio en la narración y bueno, toda narración tiene un ambiente en el que los personajes realizan sus acciones. Evidentemente, como les decía al inicio, para contar, para narrar algo, pues tiene que estar ubicado en un espacio, porque sin espacio no puede haber historia y en un tiempo. Y este ambiente que presenta el narrador puede considerarse desde tres puntos de vista, es decir, que hay tres tipos de espacio. Hay un espacio que es físico, hay un espacio que es psicológico y hay un espacio que es social y los vamos a ver. El espacio físico es el medio natural en el que sucede el relato. Aquí nos están hablando, es como de ese sitio, ese lugar, esa casa, edificio o esa ubicación en la que se desarrolla la narración. Ese es el espacio físico. Y en ese espacio físico se describe el tiempo, se habla de una fecha, se habla de una hora y se dan como todos estos detalles
No sé si recuerda, por ejemplo, a veces cuando uno está viendo películas, resulta que llega alguien a una cafetería, ¿no? Y de pronto mira su reloj, entonces ahí ya te están dando todos esos elementos. La cafetería es el espacio físico, luego la persona mira el reloj, te dan la hora, tú alcanzas a ver por las ventanas si es de mañana, si es tarde o si es noche, y te van dando como todas esas características que te permiten identificar cuál es el espacio físico en el que se está dando la narración, ¿no? Entonces, este es el primer tipo de espacio, ¿les queda claro? Es como bastante Sí. sencillo. Sí, Listo. Y les voy a leer un ejemplo. Por aquel entonces, mi domicilio se hallaba en el distrito de Paddington, debido a lo cual no me llevó mucho tiempo llegar a la calle Baker. Holmes, como ya me suponía, se hallaba sentado en su sofá, de espaldas a la pared, embutido en un batín color granate y con el pie derecho vendado y extendido sobre un montón de cojines. Bueno, aquí nos están describiendo un espacio físico en el domicilio de este señor, que estaba en tal distrito, estaba tal persona, sentado en tal lugar, entonces te dan como todos esos detalles. El espacio psicológico es un espacio muy interesante, a mí me gusta bastante el espacio psicológico, creo que es muy misterioso, es como que te atrapa, te engancha. Y es la atmósfera emocional por la que pasan los personajes. Aquí ya no nos están hablando de un espacio afuera, sino de un espacio interior. Es como cómo se siente el personaje, qué experimenta el personaje con todo eso que está viviendo, qué experimentan los personajes con lo que viven. Se refiere al clima íntimo de la narración, a asuntos psíquicos o emociones que se plantean en ella, como por ejemplo el amor, el suspenso, la aventura, miedo, etc. Este espacio es muy chévere porque te permite conectarte emocionalmente con el personaje. No sé si les ha pasado. Uno con los lugares obviamente los identifica, pero cuando un personaje está viviendo algo, una decepción o hay una tragedia, como que eso lo conecta más a uno. Claro, las emociones te llaman un montón la atención y como las has sentido, entonces conectas y te imaginas lo que podría estar pasando ese personaje, entonces eso te atrapa. No sé si alguna vez si han leído textos y se han sentido identificados con personajes por su forma de pensar, por su forma de sentir. Y pues ahí precisamente está el espacio psicológico, que no necesariamente tiene que ser algo emocional, sino también algo psíquico, ¿no? Que piensa, cómo observa las cosas. Eh, ¿Sí? ¿O no? por mi lado, digamos que no es una conexión así completa, pero sí, sí, o sea, sí he visto ese tipo de espacio, Ok, porque en temas literarios los he visto por Mario Mendoza, que he leído ok. últimamente mucho de él, y Terror. sí, y él trata a sus personajes y los explica, más que desarrollar una historia como tal física, es como el entramado de la cabeza, cada entramado de la cabeza que tiene cada personaje principal. Muy Entonces, bien. claro, uno se adentra y sabe cómo, incluso puede llegar hasta predecir qué podría ser el personaje porque te explica casi todos los aspectos de él. Súper interesante es el espacio psicológico. Lucy, ¿de pronto conoces algún texto, algún personaje con el que te hayas conectado por su atmósfera emocional? Sí, la verdad es que hay un texto, pues yo no sé si conocen de pronto a Melba Escobar. No. Bueno, ella es una autora pues del Valle del Cauca. Ah, Ella, que ella escribe, ella tiene un libro que se llama La Casa de la Belleza y yo empatizo mucho con la protagonista, con la protagonista de ese libro, porque digamos que es una chica que es madre, que trabaja por comisión en un salón de belleza. Entonces, digamos que nos muestra como toda la atmósfera bogotana, porque ella es de Cartagena, ujú. de la costa, y se va a vivir por asuntos familiares y por obviamente mantener a su hijo a Bogotá. Entonces ya nos muestra cómo, digamos, es la realidad bogotana, cómo pega de duro, cómo pega de fuerte ese choque, digamos, cultural ahí. Y también pues como se ve en una situación en donde la culpan de un asesinato, por decirlo así, sí se logra ver pues la angustia. Y de hecho, iba a hablar de eso ahorita que mencionaste de un libro que comenzara, digamos, como con el final, porque ella lo cuenta estando en la cárcel, ¿ya? Cuando ya ha pasado todo eso, entonces sí,
digamos que al final se logra evidenciar mucho de la angustia sí, del personaje como tal, porque está tan bien construido en su espacio psicológico que digamos que uno logra sentir esa tristeza. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Este espacio es súper interesante, a mí me encanta, es como mi favorito. Bueno, acá hay un ejemplo. Una terrible noche pagó por sus acciones. Un demonio se apoderó de sus pensamientos y su mente. La voz del ser maligno en su cabeza le dijo que tenía que pagar por sus acciones. Y sin estar plenamente consciente de lo que hacía, la madre tomó a sus dos pequeños hijos, los llevó al río e hizo exactamente lo que le había dicho el demonio. Los ahogó. ¿Se les hace familiar esta historia? ¿La conocen? Llorona. La Llorona. Muy bien. La Llorona que ahogó a sus hijos. Imagínense, aquí están hablando de cómo un demonio se mete a la psiquis de esta mujer y le dice que tiene que ahogar a los hijos. Entonces, imagínense la inconsciencia, la atmósfera emocional de ella, no la inconsciencia de solamente pensar los tengo que ahogar, porque no estoy siendo yo, sino que alguien se apoderó de mí. Este es un ejemplo sencillo para entender un poco este espacio. Y por último, el espacio social, que el espacio social también es muy interesante y son las condiciones sociales en las que se desarrollan las acciones del relato. Es algo más que tiene que ver como con el contexto, qué está pasando eh, en, en este tiempo que yo estoy hablando, pero complementando socialmente cuáles son las características, qué es lo que está pasando, cómo actúa la gente, cómo piensa, cuáles son las condiciones, cuáles son los problemas o cuáles son las cosas buenas que pueden estar pasando también. Tiene en cuenta el nivel cultural, económico, religioso y el estrato social al que pertenecen los personajes de la narración. Esto también implica claramente una investigación para poder entender y contextualizar, ¿no? Cuando uno escribe, en el caso de que les guste la escritura, pues es muy importante que siempre contextualicen y que siempre ubiquen al lector eh, de manera adecuada, ¿no? Porque hablar descontextualizado es confundir y de pronto hay gente que conoce el tema y los lee y dice, no, esto es mentira, entonces siempre es importante como investigar y contextualizar bien. Bueno, este es el espacio social, vamos a ver un ejemplo. Dice, la familia de don Damaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y como tal gozaba de los miramientos sociales. Se distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Damaso, que tenía por principal negocio el de la usura en gran escala, tan común entre los capitalistas chilenos. Bueno, aquí nos están hablando precisamente de unos personajes y nos están hablando desde ese pensamiento social, ¿no? Desde lo que pasaba en esa sociedad, en ese momento con este personaje y además nos da también un contexto de país que nos está hablando de los capitalistas chilenos. Entonces, aquí ya vamos viendo las diferencias, ¿no? El primero hace referencia a algo muy material, que es el espacio físico, cómo se ve, cómo se siente, cómo se aprecia. Lo segundo es cómo se siente, es cómo sienten los personajes y este otro ya es algo más general que tiene que ver con un contexto que tiene más características, que no solamente es cómo me siento o cómo se ve, sino lo que pasa en conjunto con los demás, de manera social. Y bueno, para finalizar, un ejercicio, y es que identifiquen por favor a cuál de los espacios que vimos pertenece a cada una de estas imágenes y planteen una narración que me van a hacer así, contármela con sus palabras. Me van a narrar, primero me van a decir eh, a qué tipo de espacio pertenece cada uno y luego me van a narrar una historia para una sola que ustedes escogen. Entonces no sé cuál de los dos quiera empezar y lo hacemos así más conversadito ya para finalizar. Perdón, o sea, ¿es una narración que incluye a las tres o solamente una? Escoges una de las tres, pero me dices, por ejemplo, esta primera yo creo que pertenece a este tipo de espacio, esta segunda yo creo que Ah, pertenece a este ok. tipo de espacio y esta otra. Bueno, ¿y ya? Creo que la primera podría ser una especie de espacio psicológico. ¿La primera? Sí, Bien, sí. ¿Qué sí, piensa Daniel? porque pues, Ah, perdón, Lucy, ¿qué ibas a decir? tan tranquila. No, adelante. ¿Sí, por qué?
Porque pues ahí se está viendo que de pronto pues, es una niña, bueno, sí, una niña, una joven, no sé, pues está viendo, digamos, una especie de fantasma, de espectro a través de la ventana y me parece que eso como que le daría algo que pensar, de pronto tiene, no sé, algún problema o algo que esquizofrenia o algo. Entonces sí me parece que es como psicológico. Muy bien, ¿qué piensa Daniel? Sí, yo también pienso igual, la verdad. De las tres me parece la única que da como a entender algo o un aspecto psicológico. Exacto, muy bien. La segunda, ¿qué dicen? Para mí es la física. Sí, es físico, espacio físico. Muy bien, ¿por qué? Le toca a Daniel. Bueno, bueno, yo lo elegí y dije que era la física porque digamos que no tiene no, no hay personas involucradas en la imagen. Entonces, digamos que no recurre ni a algo psicológico porque no es como que el árbol o los árboles van a ser psicológicos, tampoco va a ser cultural, porque cultural es como para mí todo lo que hace como el ser humano. Entonces, Muy bien, pues así siendo es. algo natural, es algo más físico, diría yo. Exacto, muy bien, es excelente, esa es la justificación. Y el último pues claramente es social, pero ¿por qué creen que sea social? Yo, Quien quiera participar. pues para mí es social, primero porque pues hay personas, hay bastantes, entonces quiere decir que es como un grupo de personas y se Bien, nota como un ambiente, no sé, como festivo. y hay un Entonces, contexto, además, existe un contexto y es una práctica, es algo que hacen las sí, personas. o sea, Muy bien. Bueno, entonces ahorita sí, plantéame una narración cada uno. Escojan una de estas tres imágenes y me cuentan ya mismo una narración ahí. Vamos a ponernos creativos. Y me cuentan una narración aquí ahora mismo sobre alguna de las tres imágenes. No sé quién quiere empezar. Lo que le o fluya. sea, o sea, así de una de golpe o escribiéndola. Pues vamos a hacerlo conversado. Ya escribimos, ya hicimos un ejercicio escribiendo. Hagamos una narración conversando. Bueno, Vale. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál escoge? Y empieza. No, no me diga cuál escoja, más bien cuénteme la narración y yo voy a identificar cuál de las tres es. bueno, pues yo, a ver, yo quiero comenzar, a ver qué tal. Eh, no, es que sí, es que comenzándolo ya digo qué espacio ve, cuál No imagen es, entonces no me sirve. pasa nada. Adelante. Bueno, en un espacio de color verde, en donde la naturaleza fluye, eh, podemos vivir o sentir lo que realmente significa estar vivo. Y ya. Muy bien, esto. Muy bien. Lucy, tu turno. A mí me gustó el compañero. Em, bueno, les cuento que un día estaba en mi casa totalmente triste, deprimida, estaba un poco sola. Y entonces, no sé, de repente abrí la ventana y vi pasar, digamos, todos mis temores por la calle y sentí la necesidad de irme. Tal vez, no sé, fue una decisión apresurada, me arreglé, decidí que quería bailar, que esa noche quería bailar mucho. Llegué a la discoteca, empecé a bailar, encontré unas amigas y la verdad es que me sentí totalmente desubicada, desorientada, me sentía, mi sentimiento de soledad era muy grande. Entonces recordé que cuando venía había una arboleda muy bonita
totalmente verde, era de noche, pero me imaginé ahí y entonces caminé y quise llegar a esos árboles altos como rascacielos, entonces me sentí en paz. Entonces supe que a veces estar solo y estar rodeado de naturaleza, a veces eso sana tu alma y ya. ¡Wow! Muy bien. ¡Bravo! Me encanta, o sea, me llevaste por todas las imágenes. Súper creativa, muy bien, lo hiciste, bonito. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno el de los dos. Bueno, chicos, mm, muchísimas gracias por haber participado del taller. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido cositas o que hayan recordado cosas que ya sabían. Pues me gustaría saber qué tal les pareció. Ya ahorita sí como sus percepciones del taller, no sé, qué me quieran decir, qué tal les pareció. Bueno, Ya pues para que primero cierre. agradecerte, ay, disculpa, primero agradecerte pues a ti, porque pues por el espacio, la verdad, explicas muy bien. Sí, fue recordar un poco de algunos temas que ya tenía previo conocimiento, pero también fue reforzar algunos que la verdad no conocía. Muy interesante el taller, muy enriquecedor y pues yo estudio literatura y me parece que pues o sea, estos temas obviamente cobran vigencia siempre, entonces sí, sí es muy importante y más cuando uno, digamos, pretende, digamos, a futuro enseñar a otras personas, entonces me parece que el tema lo manejaste con una claridad que quizá de pronto es como un poco complejo, una claridad que de pronto, o sea, es un poco compleja en algunos temas, por lo menos en lo del espacio psicológico, en lo del espacio, bueno, en el otro espacio, el espacio del relato, creo que era. Sí. Bueno, ese lo explicaste muy bien y la verdad no tenía mucho conocimiento sobre eso, así que sí, todo muy claro, muy chévere. Ay, qué bueno, me alegra mucho, no, fue con muchísimo gusto. Y Daniel, ¿cómo se sintió? ¿Qué tal? Bueno, pues no sé si me escucha porque está lloviendo durísimo acá, Sí, sí te escucho. pero bueno, en primer lugar quería decir como por qué tomé el taller y es porque va a haber una competencia, si no estoy mal, de escribir un cuento o un ensayo, ¿no? Entonces Ajá, ahí me aparecieron los talleres y me pareció como interesante. La verdad, no es que como tal que yo me haya dedicado algún momento a escribir o algo, ok. pero pues sí me llaman la atención. Y pues me gustó la manera en que explicaste y todo. Además, los temas y la explicación, todo fue muy clara. Y es algo que se agradece, sobre todo más como cuando no tengo conocimiento, no hay un conocimiento previo, digámoslo así, más que lo básico. Y pues la verdad me quedó todo muy claro y pues evidentemente es algo que voy a emplear. Me alegra muchísimo. Es un espacio también para mí fue muy enriquecedor poder compartir con ustedes. Me alegra que les haya quedado claro y me encanta que hayan entendido. Es lo más importante para mí. Y bueno, espero que de ahora en adelante pues te vaya muy bien en la competencia, Daniel, y a Lucy que estudia literatura pues que pueda escribir cosas muy chéveres. Y bueno, me encanta estar con ustedes. Espero que terminen de tener una buena tarde y espero que nos podamos ver en otro taller. Que estén muy Gracias, bien. chao. Muchas Chao. gracias, hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.